Aquí comienza. Antes que sea tarde. El programa con toda la información del ámbito local. Todo lo que acontece en el país y el mundo. Un programa con secciones y entrevistas especiales. Antes que sea tarde. Con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Los días lunes de 21 a 22 horas. Por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches, arrancando nuevamente antes que sea tarde. Vamos a estar compartiendo algunas novedades, por supuesto información, lo que ordena la política, tanto nacional, provincial, algunas noticias municipales, pero también vamos a estar mencionando esto que nos tiene preocupado con este conflicto internacional, principalmente que tiene como protagonistas principales a Estados Unidos, a Irán, a Israel, pero también otros aliados circunstanciales. Algunos dan por que hay tiempo de descuento en este conflicto internacional. Otros dicen que la guerra con Irán va a durar años, que va a durar largo tiempo por la estrategia que normalmente caracteriza a esos países. Preocupa un poquito el conflicto y los efectos colaterales, por supuesto. El aumento del precio del barril. También la cuestión de la navegación, porque está muy preocupado, o por lo menos expresan su preocupación algunos países por un estrecho importante. Inclusive hay algunas potencias que están preocupados por el custodio del tránsito del petróleo, por supuesto. ¿Qué coletazos tuvo esto principalmente en Estados Unidos? Algunos consideran que está cayendo la imagen positiva de Donald Trump a raíz de esta guerra, que tiene que definirlo muy rápidamente. Otros señalan que si acaba rápidamente la guerra, esto puede no solo servir al comercio o reavivar el comercio de Estados Unidos y el crecimiento, sino posicionarlo de otra manera ante la opinión pública a Donald Trump como el salvador, porque también Estados Unidos tiene la mirada estratégica sobre América Latina y sobre Cuba, también sobre Cuba, porque dijo que Cuba está en tiempo de descuentos, y Donald Trump, fiel a su característica, dijo que es un honor tomar Cuba. Esto también, por supuesto, más allá de la economía, del conflicto, tiene repercusiones en el nuevo derecho internacional, porque algún país con todo criterio puede decir: si Estados Unidos lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si básicamente está rigiendo la ley del más fuerte, el que tiene mayor armamento, mayor estrategia militar, mayor misil, mayor arma nuclear, puede atentar, invadir o inclusive apoderarse de algunos recursos. Por ejemplo, Irán advirtió que puede haber ataques contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos, no solo en la zona, sino en otros países. Se habla también de que Donald Trump tiene pendiente una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Xi Jinping. Todo a raíz de esta cuestión del petróleo que preocupa a muchos países.
Así que esto también va a ser motivo de análisis no solo en estos días, sino también durante las semanas, porque también se mencionó en la tarde de hoy que un petrolero ruso se encuentra a la deriva porque fue averiado en islas italianas. Esto también puede acarrear alguna complicación para el ecosistema. Fíjense, si un petrolero derrama todo el petróleo en el mar, en el océano, las consecuencias que esto puede acarrear. Y esta unión estratégica que tiene Estados Unidos con Israel y, como mencionaba anteriormente, el grupo de aliados de América, entre los que se encuentra la Argentina, se encuentra también Paraguay, y las consecuencias o no que puede traer para los presidentes de América del Sur principalmente. Algunos dicen que con esto la Argentina se va a beneficiar por la exportación no solo de combustible, sino también de energía. Pero algunos países ya empiezan a tener cada vez más cuidado en sus fronteras, en migraciones, en posibles atentados, toda la tarea de inteligencia que uno tiene que tener en estas cuestiones. Y como le decía, Estados Unidos considera cada vez más tener más presencia, sumar más escolta para los buques en el estrecho de Hormuz, porque es un lugar estratégico, entre otras cosas, porque eso es lo que está hoy en la mayoría de los portales, los diarios del mundo, en lo que hace a la cuestión principalmente internacional, ¿no? Y después, por supuesto, hay otras cuestiones, pero es lo que está dominando la agenda y la preocupación internacional. Así que vamos a seguir de cerca esta cuestión. También hubo una protesta muy importante de los agricultores en España por esta unión o este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Uno de los secretarios de Estados más importantes que tiene el gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en Eslovaquia que Europa debería disminuir su dependencia de Estados Unidos. Uno nota principalmente la estrategia de Estados Unidos de estar muy presente, no solo en la defensa de sus intereses, sino estratégicamente en la geopolítica de América del Sur, ¿no? De América y de América del Sur principalmente, porque tiene contactos muy cercanos con Paraguay, con la Argentina, ahora con el nuevo presidente que asumió recientemente en Chile, Kast, y yo creo que se viene prácticamente un predominio de Estados Unidos y no así de la estrategia que estaba abarcando anteriormente, que era la presencia de Rusia y de China en sectores de América del Sur. Bueno, eso es más o menos algunas noticias internacionales, noticias de la guerra que todo el mundo conoce, porque los noticieros están permanentemente informando, pero no queríamos dejar de mencionar. Y un conflicto, por así decirlo, internacional, pero es más nacional, tiene que ver con el famoso viaje del presidente Javier Milei, ¿no? Que tuvo en su avión una presencia inesperada, que era la esposa del jefe de gabinete. A mí, sinceramente, para ser honestos, de entrada me pareció un error. Por suerte,
El jefe de gabinete lo reconoció, admitió, pidió disculpas. Sin duda que esto va a ocasionar la presencia o de algún fiscal o de algún juez, porque seguramente va a haber una denuncia penal en cualquier momento. Y conociendo cómo juega la oposición en la Argentina, va a haber seguramente algún pedido de juicio político y otras cosas. Y vamos a ver seguramente en la sesión del Congreso algunas declaraciones, algunos discursos. Y otra noticia de la tarde de hoy que tiene que ver con la política nacional es que hoy tuvo unas declaraciones Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Mañana va a tener que declarar ante la justicia por la causa Cuadernos, y por supuesto se refirió en duros términos hacia la justicia. También mencionó la cuestión social. Le leo algunas cosas textuales. A ver, dice: cuando el Poder Ejecutivo no le dan pan y trabajo al pueblo, el partido judicial y los medios hegemónicos le dan circo. No falla, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Por la causa Cuadernos, que se viene tramitando, atacó la exigencia, acato, dijo, la exigencia mediática de la presencialidad. Tiene que ir, no por Zoom, tiene que ir presencialmente. Es la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras en cuadritos, dijo. No da para tapa de diario ni videitos en la tele. Y como ya se sabe, el show debe continuar. Dijo que los jueces la citaron a indagatoria presencial en Comodoro Pi para mañana a las 9 de la mañana. Faltaba más. También dijo que hoy la Argentina es sinónimo de fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos, locales sin alquilar y negocios vacíos, la inflación superior a los 2 puntos desde hace meses, salarios en caída libre, familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad, comer carne un lujo y cada vez más gente en situación de calle, decía Cristina Fernández de Kirchner por la red social X. También hubo interna en el Partido Justicialista bonaerense. La mayoría de los lugares ganó Kicillof, pero Raberta se impuso en Mar del Plata. También la presencia de la Cámpora en algunos sectores. En otro orden de cosas, el gobierno nacional va a avanzar aparentemente con un nuevo plan de retiro voluntario para el personal de un área, en un área clave del ANSES, aparentemente. Y esta iniciativa forma parte de un proceso que busca reducir la planta permanente del Estado. Como siempre, Milei, fiel a su costumbre, dice: hay que reducir la presencia del Estado, y busca un plan de retiros voluntarios. Este aparentemente fue un acuerdo con el gremio, y fue publicada una resolución 68/26 en el boletín oficial. Esto está a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, que va a ser la encargada de implementar los modelos de acuerdo y de vinculación. Y existe un área de servicio de conciliación laboral obligatoria.
Esto va a ser un proceso administrativo y van a intervenir áreas administrativas y jurídicas, y también, por supuesto, tienen que evaluar la factibilidad presupuestaria. Esto es dentro del convenio colectivo del ANSES 305/98. Así que, por supuesto que están excluidos los condenados y los procesados y los que están en procedimientos de sumarios o disciplinarios. Así que esto es algo nuevo, algo nuevito, y va a provocar la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo. Por mutuo acuerdo, esto no va a ser una obligación, se va a analizar la factibilidad presupuestaria y si el personal está de acuerdo, va por supuesto a proceder al retiro voluntario. También el gobierno nacional nombró a los veedores de la AFA para revisar los balances. Van a tener 180 días. Algo que también queríamos mencionar es el desempeño de Colapinto, una carrera donde mostró mucha garra, mucho empuje. No le sirvió, pero arrancó muy bien, demostró una habilidad muy peculiar. Bueno, hablábamos del caso del jefe de gabinete, y también algo que me olvidé de mencionar, esta cuestión del jefe de gabinete aparentemente va a provocar una investigación interna, atenti, porque se van a tratar de dilucidar de dónde surgieron esos rumores, de dónde surgieron los videos. Van a investigar desde qué área salió, porque se acuerdan que no solo está este viaje de Adorni con el presidente, sino también está en un viaje investigado por un viaje en el verano a Punta del Este. Pero, ¿qué pasó en líneas generales? Tanto el presidente Milei, Karina Milei, como todo el gabinete dijeron: estamos unidos, tiene el total respaldo Adorni y confiamos en su capacidad de trabajo. Parece que atrás va a quedar este término de deslomarse por los argentinos. Veremos. Yo, conociendo la política, diría que esto va a tener, dentro de 15, 20 días, va a tener nuevamente algunas tapas de los diarios. Porque cuando una crisis política o de confianza aparece, más cuando se trata de la moral como política de Estado que pregona el presidente, si no se ofrece todas las pruebas y la investigación no avanza rápido, tarde o temprano puede llegar a golpear principalmente la credibilidad del jefe de gabinete. No es algo que me guste, no es algo que haya querido, no es algo que haya deseado, pero las crisis son una oportunidad. Son una crisis para reconocer los errores, para dejar atrás las sospechas y salir airosos, pero con la verdad y dejando que el juez, el fiscal, investigue lo más rápido posible. Lo mismo está ocurriendo con el caso Libra. Está habiendo una investigación en el marco del Congreso, donde difunden cada tanto algún tipo de información con tal de mantener en agenda esta investigación de un famoso tuit del presidente hace ya un tiempo. Pero cada tanto ustedes se van a dar cuenta que aparece la investigación en distintos medios nacionales, algunos portales, otros redes sociales y demás, pero siempre aparece un chat de Novelli con algún funcionario, las llamadas el registro de llamadas que pudo haber tenido, las pérdidas o no que pudo ocasionar esa inversión. Bueno, acá me recuerdan que
que hay alerta amarillo, ¿eh? Cuidado con las lluvias y tormentas, ¿eh? Aparentemente va a ser el día de mañana y probablemente se extienda hasta el día miércoles. Reitero, alerta amarilla, precipitaciones abundantes en cortos periodos, así que a limpiar los desagües, las canaletas y demás, porque si no vamos a tener problemas. Entre 25 y 50 milímetros, vientos que pueden superar a los 70 kilómetros por hora. Puede haber tormentas eléctricas y en algunos casos granizo, ¿eh? Atenti esta cuestión, a estar preparado principalmente en las áreas correspondientes de los municipios cercanos ante posibles abnegaciones y demás. Otra noticia, atenti con la suba de los combustibles, ¿eh? Atenti con este conflicto de Medio Oriente, la guerra esta parece que disparó algunas cuestiones y ya se sienten cuando uno va a cargar el combustible, ¿eh? Otra cuestión, ya lo dijimos en el programa anterior, algunas localidades del interior se preparan para cortar la ruta por el aumento de la tarifa de la ADEPEC de la energía eléctrica, ¿eh? En algunos casos aumentos de 100, 200 y en algunos casos 300%. No obstante, nobleza obliga, hay que reconocer que todavía la tarifa eléctrica está subsidiada, ¿eh? No pagamos el total porque hay de lo que debería ser, porque hay todavía subsidio. Otra cuestión, aquellos que están con ganas de renovar su DNI, su pasaporte y demás, si uno quiere hacer su DNI, un DNI regular que dura entre un mes, 45 días, tiene que tener 10.000 pesos. Si quiere hacerlo un express, 26.000. Y si quiere hacer un pasaporte con 100.000 pesos y un pasaporte express, alrededor de 200.000 pesos. Atenti con esta cuestión para los que están queriendo renovar su DNI o su pasaporte, ¿eh? Algo que también no mencionamos, pero en la Argentina Week, esta presentación que tuvo el presidente Milei en Estados Unidos, y donde estuvo presente el gobernador Juan Pablo Valdés, aparentemente todos los gobernadores están muy contentos con esta posibilidad de ofrecer, vender, promocionar la Argentina y en distintas, en lo industrial, en lo productivo, en lo ganadero y demás, donde pudieron tener reuniones con varios inversores. Existe la posibilidad de que algunas provincias, unas más que otras por supuesto, puedan ser beneficiadas. Esta alianza política que está existiendo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Corrientes ya tuvo algunas reuniones importantes, entre ellos el ministro de Desarrollo Social, el doctor Irigoyen, se reunió con Sandra Petrovelo, la funcionaria nacional, donde se firmó un convenio para los CDI, para fortalecer los CDI, algo importante. También hubieron otras reuniones en el marco de la Secretaría de Educación de Nación. Algo que también hay que mencionar, hay paro en las universidades, nuevamente paro, reclamo salarial, entre otras, se puede extender toda la semana. También tuvo lugar este fin de semana nuevamente la segunda marcha de los docentes autoconvocados en distintos puntos de la provincia, principalmente en Capital, en Goya, en Saladas, en Loreto. Puntualmente los docentes de Corrientes no están de acuerdo
con el aumento del 6%, y pueden intensificarse los reclamos. También un sector que acompañó son los retirados de la policía, que hace rato vienen reclamando. Por ahora, los reclamos en el gobierno provincial no tuvieron eco. El fundamento del gobierno provincial es que no tiene recursos, que hay una caída en la coparticipación. No obstante que el gobierno provincial recibió 2 ATNs, uno en el mes de enero de 3.000 millones y otro en el mes de febrero por otros 3.000 millones por parte del gobierno nacional. Otra cuestión que queríamos mencionar es que el gobierno, mejor dicho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió el planteo que hizo el gobierno de Corrientes por los reclamos de las regalías de Yacyretá y Salto Grande. ¿Qué quiere decir que la Corte admitió el reclamo? Solamente que lo recibió. No hay una medida cautelar, no es que se reconoció el reclamo, se citó al gobierno nacional para que dé su explicación, nada más. No hay ni un fallo a favor ni un fallo en contra. Recordemos que el gobierno de la provincia de Corrientes hace rato tiene varios reclamos, uno de ellos tiene que ver con esto y otro por la diferencia o reclamos en conceptos de deudas previsionales. En otro orden de cosas, también queremos saludar a los habitantes de Verón de Astrada en el día de su aniversario de su fundación. Principalmente saludamos a las autoridades municipales y de manera especial a la intendente de la localidad, una conocida de este programa. Así que le mandamos un caluroso y afectuoso saludo a toda la comunidad de Verón de Astrada. De regreso tenemos ahí una colaboradora de nuestro programa que se apareció de nuevo, Nayara Maldonado. A ver qué sorpresa nos trae. Quería hablar de economía, me dijo últimamente. Vamos a ver con qué nos viene. En este caso, de último momento, nos lleva a Cuba. ¿Qué dice la última noticia de Cuba? El sistema eléctrico de Cuba sufre un colapso total. ¿De qué se trata esto? El primer apagón nacional desde que Estados Unidos cortó el suministro de petróleo hacia la isla, como lo mencionamos en el inicio del programa. Atenti con esta cuestión, porque cuando hay un apagón puede haber una intervención total. Y otra que se expresó, la presidenta de México quiere apoyar a Cuba y ella misma dice que va a hacer un aporte personal. Atenti con esta cuestión, porque esto puede ocasionar un conflicto más temprano que tarde. En otro orden de cosas, subió el riesgo país, algo que tampoco queríamos, pero estos conflictos internacionales tienen sus coletazos. Y aparte algunas cuestiones internas también que se van a tener que recalibrar, volver a evaluar. En otro orden de cosas, ya vamos a tener nuestra amiga joven que nos va, Dayana Maldonado, ¿no? Pues ya nos olvidamos hasta el nombre porque nos abandonó casi 6 meses, 7 meses. La que queremos que vuelva es Chuchi Villalba. En cualquier momento siempre está ahí pendiente Silvia Ranciaro. Está pendiente una entrevista que lo estamos buscando hace bastante tiempo con el ministro de Obras Públicas, Jorge Mesa. Nos debe una visita el amigo Guillermo Alfonso, donde vamos a analizar nuevamente seguramente algunas cuestiones.
de la realidad política local. Si este viaje a Estados Unidos con el presidente trae alguna inversión, ¿qué nos dirá nuestro amigo Guillermo Alfonso? Entre otras cosas, porque siempre estamos siguiendo de cerca con él la actualidad política y trajo muchas repercusiones. Fue una especie de debate, un ping-pong, un cruce de ideas con el amigo Guillermo Alfonso. Otro que dio noticia la semana pasada fue el diputado Ricardo Caíto Leconte, donde presentó no solo su declaración jurada de bienes, el primer diputado y funcionario que presentó su declaración jurada en la oficina, en la escribanía de gobierno, sino también presentó un proyecto que puede dar algún tipo de polémica, ¿no? Se opuso a la declaración ficta, como lo llaman algunos, o a la aprobación por el solo transcurso del tiempo de las cuentas de inversión. ¿Qué dijo Caíto Leconte? Palabras más, palabras menos. Dijo: la legislatura de Corrientes está para controlar los gastos de los distintos poderes y principalmente del Poder Ejecutivo. Y las cuentas de inversión deben ser aprobadas, rechazadas u observadas por la legislatura y no pueden aprobarse por el solo transcurso del tiempo. Para eso presentó un proyecto de ley que modifica la ley de administración, o pretende modificar la ley de administración financiera. Bueno, vamos a ver qué nos trae nuestra amiga joven, recordemos que Nayara todavía está en el secundario y quiere hablarnos de economía. A ver con qué sorpresa nos presenta Nayara Maldonado. Vamos. Buenas noches, mis queridos oyentes, ¿cómo están? Hoy les traje, después de mucho tiempo, un tema muy interesante. ¿Se darán de qué tema vas a hablar hoy, Nayara? La economía. Para empezar, ¿qué es la economía? La economía es como una sociedad, por así decirlo. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, porque produce, distribuye y usa sus recursos para vivir. Es como el sistema de circulación de un país. Pues si fluye bien, hay trabajo, producción y consumo. En cambio, si se bloquea, aparecen crisis económicas, inflación y pobreza. La economía se centra en tres cosas importantes, que sería la primaria, secundaria y terciaria. El enfoque primario sería la agricultura, ganadería, pesca, minería, recursos naturales que produce la Argentina. Luego tenemos la secundaria, que sería la industria alimentaria, industria automotora, industria metalúrgica y producción de energía y combustibles. Y por último la terciaria, que sería el comercio, transporte, turismo, bancos y finanzas, educación y salud y la tecnología y servicios digitales. Cabe aclarar que la economía de un país depende tanto de la materia prima, productos y servicios, tanto como depende del gobierno que administra dicha productividad. Como ya dije, esto depende de varios factores. Estos factores funcionan como piezas de un mismo mecanismo. Generalmente, como ejemplo, Argentina tiene muchos recursos naturales. Ejemplo, tierra fértil, gas, petróleo, litio, ganado, cobre. En Argentina siento decir que ninguno de estos tres enfoques se cumple, pues la producción es todo lo que un país genera. Ya dije, alimentos, industria, etc. Si un país produce poco, hay menos trabajo, menos exportaciones y menos dinero en el país. Ejemplo, en la Argentina el sector ganadero y frigorífico ha tenido problemas en algunos momentos con caídas en la faena y la producción de carne, lo que afecta el empleo en ese sector. Luego tenemos la riqueza, que está mal distribuida. Esto se divide el dinero dentro de la sociedad. Como está mal distribuida, pocos tienen mucho dinero y muchos tienen poco dinero. O sea, lo que lleva a que muchos ganen sueldos bajos que no suben a nivel de los precios. Eso lleva a la inflación, lo cual voy a hablar en el próximo lunes porque es bastante largo el tema. Bueno, tenemos ejemplo, ya dije, los salarios, que crecen menos que los precios. Lo que lleva a la gente a perder el poder adquisitivo, es decir, que puede comprar menos con el mismo sueldo. ¿Cómo sucede esto? El consumo de productos baja. Serían consumo de productos de primera necesidad como la comida, la ropa, los servicios. Y si la gente no consume, los negocios no pueden vender. Las empresas producen menos
y hay más desempleados y no tienen cómo pagar sueldos. Los negocios, claro. Los negocios no tienen cómo pagarles porque no ganan dinero, o sea, no ingresa el dinero de sus ventas porque no venden. Y puedo decir que los ejemplos siguen y siguen. Ahora, ¿qué pasa cuando todas estas cosas se juntan? ¿Qué serían los salarios que no alcanzan, menos consumo, empresas que venden menos? Genera más pobreza, obviamente. Generalmente cuando las empresas venden menos, como ya dije, no tienen cómo pagar dichos sueldos, por lo que o despiden o directamente cierran, porque también tienen que ver con las fábricas, porque al no tener plata directamente de lo que ingresan, o sea, de la gente que compra cosas en dicha tienda, no tienen cómo pagar los servicios, que sean las luz, el gas, ese tipo de cosas, y tampoco tienen cómo comprar de las fábricas, y las fábricas que no reciben plata por esas tiendas que compran, cierran, y como cierran la fábrica, cierran el negocio, se jode todo, dejando así muchos desocupados. Me falta mucho que explicarles y mucho que investigar todavía, pero si puedo después les voy a traer un poco de algunos esquemas que yo puedo explicarles así en palabras. Según yo, todo lo que analizamos hoy, lo que les expliqué de mi humildísima manera, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo un país como Argentina tiene tan mala economía? ¿Es Argentina pobre o un país rico que nunca supo organizar su economía? Para despedirme, quiero decirles que el siguiente lunes voy a hablar sobre cómo las deudas de un país pueden afectar negativa y positivamente en su economía. Y generalmente se me hace que voy a encontrar más cosas negativas, pero eso ya lo veremos el siguiente lunes cuando les explique sobre la inflación y de cómo las deudas influyen en la economía de un país. Bueno, muchísimas gracias, Nayara. Te esperamos entonces el próximo lunes. Cortito y al pie nomás porque se nos va el programa. Bueno, noticias 3 en 1. Larreta relanza su proyecto para gobernar la ciudad nuevamente, la ciudad de Buenos Aires. Atenti con esto. Trump pedirá en los próximos días la renuncia del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Parece que se viene. Encuestas de dirigentes nacionales. Por primera vez Patricia Bullrich supera a Javier Milei en una encuesta. Y en otro orden de cosas, última, un gran gráfico de Diego Cabot, periodista de Diario La Nación, sobre el caso Libra. Les recomiendo que lean para sacarse algunas dudas. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, disculpa, nos estamos pasando un poquito el horario. Será hasta el próximo lunes. Chau, esto ha sido Antes que sea tarde. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Los esperamos en un próximo encuentro. Seguinos en nuestras redes sociales para mantenerte informado de todas las novedades.